En cierta ocasión, Soren Kierkegaard sostuvo, la vida no es un problema que deba resolverse, sino una realidad que se experimenta. Joe Gardner es un maestro de música que sueña con tocar algún día en una banda de jazz, pero mientras tanto trabaja en un modesto colegio dando clases de música, esperando el momento en el que llegue su gran oportunidad. Un día, esa oportunidad al fin llega, pero no es la que esperaba. La directora del colegio le informa a Joe que le han dado el empleo a tiempo completo, lo cual le garantiza un seguro de gastos médicos, una pensión y un mejor salario. Pero en lugar de emocionarse por esta noticia, Joe se desanima bastante, ya que sabe que aceptar la oferta lo alejará de su verdadero sueño, ser un pianista profesional y tocar junto a sus ídolos íconos del jazz. A quien sí le alegra la noticia es a la madre de Joe, ya que cree que esto es lo mejor para la vida de su hijo, es decir, una fuente de ingresos segura y estable. En un momento Joe piensa en decirle que va a rechazar la oferta, pero al ver a su madre tan insistente, este termina resignándose. De momento Joe recibe una llamada inesperada de un exalumno, el cual forma parte de la banda de la icónica jazzista Dorothea Williams. Su exalumno lo invita a probarse en un ensayo, ya que les hace falta un pianista en la banda. Rápidamente Joe va al lugar del ensayo y cuando llega conoce a Dorothea, quien le ordena que toque para probar sus habilidades. Al inicio el profesor tiene problemas, sin embargo se deja llevar y comienza a improvisar un solo de piano de manera magistral, por lo que Dorothea lo acepta en la banda y lo cita ese mismo día a las 7 de la noche. Joe sale sumamente feliz y alegre, ya que por fin alcanzará el sueño que tanto había estado persiguiendo. De camino a su casa, mientras hablaba por teléfono, de repente cae en una alcantarilla y lamentablemente muere. Luego vemos el alma de Joe ascender en una especie de túnel que se dirige hacia una luz incandescente. Al darse cuenta de que esto es la muerte definitiva, es decir, el más allá, Joe se asusta e intenta correr en sentido contrario, chocando con las demás almas que se dirigen hacia su final, mientras se dice a sí mismo una frase sumamente impactante que por supuesto vamos a entender al final de la película: no moriré justo cuando mi vida está iniciando. Joe trata de saltar, pero una barrera lo detiene. El hombre no se rinde y lucha con todas sus fuerzas hasta que finalmente cae al vacío. Después de una caída bastante perpleja, aterriza en un campo en el que hay millones de almas bebés que aún no han nacido. En ese momento aparece Jerry, quien se define a sí mismo como la combinación de todos los estados cuánticos, y le dice que no está muerto, simplemente su cuerpo está en un proceso de espera. Joe le pregunta ansioso que qué es todo esto y que dónde está, lo cual Jerry le explica que el lugar donde se encuentran se llama el Gran Antes, mejor conocido como el Seminario del Yo. Joe se da cuenta de que las almas nacen o llegan a la Tierra a través de un portal, en el que ve una oportunidad de regresar a cumplir sus sueños, así que trata de saltar, pero por más que lo intenta, siempre regresa al mismo lugar. En eso Jerry confunde a Joe con otra persona y le asigna el rol de mentor. Joe al final se resiste, ya que no le interesa, pero al ver que su otra opción es literalmente la muerte, prefiere fingir que es la persona a la cual Jerry busca. Luego lo pasan a una sala junto a los demás mentores, a quienes le explican el funcionamiento de este sitio. El Gran Antes o Seminario del Yo es un lugar diseñado para asignar a las almas aún no nacidas los rasgos de personalidad correspondiente, como ser amables, ser extrovertidos o pesimistas. Una vez estos rasgos son establecidos, a las almas bebés se le asigna un mentor, quien ayuda a las almas bebés a encontrar su chispa. Esta la pueden encontrar en el Salón del Todo, donde cualquier cosa del planeta Tierra puede motivarlos o inspirarlos. Esa inspiración también la pueden encontrar en el Salón del Yo, en el cual pueden ver la vida de su mentor y esto puede servir de inspiración. Una vez las almas bebés encuentran su chispa gracias a sus mentores, se le entrega un pase a la Tierra y luego ya sí pueden nacer. Al comprender todo esto, a Joe se le ocurre una brillante idea: asistir a un alma en la búsqueda de su esencia solo para obtener el pase y así poder volver a la Tierra e interpretar jazz con Dorothea Williams, creyendo que esto transformará su existencia. Sin embargo, surge un gran dilema para Joe. El alma asignada resulta ser la más desinteresada y descortés que ha encontrado en aquel lugar. Se llama 22 y ha permanecido atrapada en el Seminario del Yo durante un largo tiempo, debido a su resistencia y a descubrir su verdadera esencia, ya que la mera idea de vivir en la Tierra le resulta repulsiva. Incluso mentores de renombre como Muhammad Ali, Carl Jung o la Madre Teresa han intentado ayudarla sin obtener ningún éxito, pero estos curiosamente siempre terminan criticándola y desaprobándola. 22 alberga un temor profundo a desperdiciar su única oportunidad de experimentar la vida
vida terrenal, lo que podría tener consecuencias catastróficas para todos los involucrados. Joe le revela a 22 que lo asignaron a un mentor equivocado. Para demostrárselo, Joe le muestra su vida a 22 en el Salón del Yo, es decir, su galería con los momentos más significativos de su vida. En esta sala hay recuerdos que resaltan y que por supuesto le generan felicidad a Joe. Uno de ellos es cuando participaba en un grupo de rap de adolescentes y tenía mucho entusiasmo y vitalidad. Sin embargo, hay un recuerdo que tiene un valor particular para él: el día en que se enamoró del jazz siendo niño. Fue en ese instante cuando comprendió cuál era su verdadera pasión, lo que 22 interpreta como su chispa. Pero más allá de esos momentos de felicidad, se muestra algo más y que perturba a Joe, y es que el resto de recuerdos son todos de rechazo, de fracaso y de un desencanto profundo hacia su trabajo. Pero sobre todo se muestra la gran soledad que atravesaba Joe. Al presenciar esto, una melancolía embarga a Joe y expresa con tristeza: mi existencia carecía de propósito. Al llegar al final del recorrido, se contempla a sí mismo en un estado de coma, en la cama de un hospital a punto de perder la vida. Al reflexionar sobre la posibilidad de su propia muerte, Joe se da cuenta de que no puede permitir de que su existencia llegue a su fin de esta manera, sin sentido alguno. Entonces, Joe le sugiere algo a 22. Él le ayuda a encontrar su chispa y ella le cede su pase a la Tierra. De esta manera, Joe vuelve a la Tierra para comenzar de nuevo, mientras que 22 cumple su deseo de permanecer siempre en el gran antes, evitando así la posibilidad de la vida en la Tierra que tanto le agobia. Es decir, es un acuerdo beneficioso para ambos. Joe muestra a 22 que su verdadera pasión es tocar el piano, su propósito de vida, pero a 22 no le despierta ningún interés la música, así que deciden explorar en el Salón del Todo en busca de su chispa. Aquí experimentan con distintas actividades como pintura, ejercicio físico y experimentos químicos, pero ninguna resuena ni hace vibrar a 22. También intentan cocinar, pero al ser almas, carecen de todos los sentidos del tacto, olfato o gusto, por lo que la experiencia resulta insatisfactoria. Sin embargo, Joe debe apresurarse en obtener el pase a la Tierra, ya que un individuo llamado Terry está tras su pista con la intención de eliminarlo y hacer que siga su curso hacia el más allá. Terry es el encargado de contabilizar las almas, asegurándose de que ninguna se pierda y que sigan su curso hacia el gran después. Pero él mismo se ha dado cuenta de la fuga de Joe, así que comienza a perseguirlo para poner fin a su existencia. Poco después, 22 le muestra a Joe un lugar secreto donde podrían encontrar una oportunidad de regresar a la Tierra. Se adentran en un espacio oscuro que los lleva a una especie de limbo conocido como la Zona, un lugar especial donde las personas llegan cuando están completamente inmersas en una actividad que les apasiona o en un estado contemplativo. En el mundo espiritual, la Zona vendría siendo como este estado de concentración que se logra a través de la meditación, donde te desconectas totalmente de tu realidad perceptiva y te sumerges en tu interior. Aquí es donde se experimenta una sensación total de concentración y absorción en lo que se está haciendo, en el que no existe distracciones y parece que el tiempo se ha detenido. Es aquí donde conocen a Moonwit, un alma que tiene la capacidad de viajar en el mundo astral, es decir, entre el plano espiritual y el físico a su voluntad. En el plano espiritual se manifiesta como un espíritu afín a la cultura hippie, navegando en este espacio para guiar a las almas extraviadas hacia la reunión con sus cuerpos. Mientras tanto, en el plano físico se presenta como un hombre que gestiona una tienda en Nueva York, justo en el mismo lugar donde se encuentra Joe. Al escuchar esto, Joe le implora a Moonwit su ayuda para retornar a su cuerpo, y Moonwit accede. Juntos abren un portal y Joe se encuentra repentinamente en la cama de un hospital junto a un gato terapéutico. Esta posibilidad de regresar nuevamente a la vida emociona tanto a Joe hasta el punto que se desespera y salta de regreso a la Tierra. Y es justo ahí cuando pasa algo inesperado. Accidentalmente Joe tumba a 22, el cual también cae con él a la Tierra. Pero el gran inconveniente real surge debido a un fallo en el proceso de la llegada, donde el alma de Joe se ve atrapada en el cuerpo del gato, mientras que el alma de 22 ocupa el cuerpo de Joe. Ahora Joe, encarnado en el gato, trata de transmitir la situación a los médicos, quienes solo perciben maullidos. Mientras tanto, 22 en el cuerpo de Joe intenta comunicar a los médicos lo que ha sucedido. Obviamente, los doctores solo escuchan la voz de Joe, sin embargo, dado que las afirmaciones de Joe suenan descabelladas, los médicos las atribuyen al efecto de la anestesia y le informan que en 10 minutos se llevarán al gato. Entonces ponen manos a la obra y tratan de huir del hospital. No obstante, la situación se complica debido a que
22 nunca ha experimentado en un cuerpo humano, por lo tanto sus movimientos resultan extremadamente torpes. A pesar de ello, logran llegar hasta la recepción, pero en el momento en el que salen a la calle, la sobrecarga de estímulos abruma por completo a 22. Nunca antes había experimentado tantos sonidos, olores y sensaciones simultáneas en la vida. Esta experiencia, lejos de ser placentera, se vuelve aterradora para 22. El pánico es tan intenso que termina escondiéndose en un rincón y declara que permanecerá allí hasta que el cuerpo de 22 fallezca. Al profesor le urge localizar a Moonwit, ya que su presentación de jazz será en 6 horas. Entonces se le ocurre un plan. Consigue un pedazo de pizza y se lo lleva a 22. El alma queda inmediatamente cautivada por el aroma y al probarla queda maravillada. Como ya saben, 22 y todas las almas en el Gran Antes no podían experimentar sensaciones, por lo que esta sería su primera vez saboreando y disfrutando de la comida. 22 queda encantada con el sabor de la pizza, lo que hace que se levante y continúe en su camino. Finalmente encuentran a Moonwit, quien les informa que para devolver a 22 al Gran Antes y a Joe a su cuerpo original, necesitan realizar un desplazamiento astral. Sin embargo, esta acción solo puede llevarse a cabo cuando los planetas se alinean, y esto sucede precisamente a las 6:30 de la tarde, justamente media hora antes de la presentación de Joe. Entonces acuerdan a encontrarse a esa hora en el club de jazz. Luego Joe y 22 se dirigen hacia su apartamento para prepararse. Piden un taxi, pero al abrir la puerta se encuentran con Dorothea Williams, la artista de jazz que lo contrató para tocar el piano, quien queda sorprendida al ver a Joe en esas condiciones. Rápidamente el profesor y 22 suben al taxi para huir de esa situación embarazosa. Al llegar al departamento, Joe se preocupa por lo que pueda pensar Dorothea de él y le ordena a 22 que se ponga los pantalones. Sin embargo, 22 está más interesado por atender otras cosas en esta nueva experiencia de vida para él. Por ejemplo, como entender por qué a ciertas partes del cuerpo se le produce un mal olor, entre otras cosas. Luego en ese momento llaman a la puerta y es una alumna de Joe quien quiere expresarle su frustración por tocar el jazz y anunciarle que se va a retirar de la banda escolar. Aunque el profesor le dice a 22 que lo ignore, este desobedece y sale a conversar con la chica, dejando a Joe encerrado en la casa. La estudiante y 22 se sientan en las escaleras y ella le muestra a quien cree que es su maestro lo que ha estado practicando. Al comenzar a tocar, 22 queda sumamente cautivado, no tanto por su habilidad, sino por la pasión y alegría que transmite la joven mientras toca su instrumento. Al terminar, 22 la motiva a seguir practicando, lo que lleva a la joven a retractarse de su decisión de renunciar a tocar el jazz y se marcha muy contenta. 22 está muy intrigado por la complejidad de las emociones humanas y le pregunta a Joe por qué el estudiante de él cambió de opinión y decidió no renunciar. El profesor le responde que es porque su alumna ama la música. Antes de continuar explicando, Joe se detiene para volver una vez más al tema del intercambio de cuerpos, ya que es lo único que le importa y le preocupa. Suplica a 22 que lo ayude a resolver el problema, el cual 22 acepta, pero con una condición, que le permite experimentar algunas cosas de la vida para ver si mediante la experiencia del mundo puede encontrar su chispa. Joe acepta y se pone manos a la obra. Se baña, se cepilla los dientes y aprende a ponerse ropa. Sin embargo, cuando intenta cortarse el pelo, comete un gran error. Joe enciende la máquina, se para sobre una pila de discos y al acercarse para cortarse el pelo, resbala drásticamente, dañando una porción de su cabello y destruyendo la máquina. A tan solo 5 horas para la presentación, la apariencia de Joe es pésima. Sería vergonzoso que llegara así al concierto de esa noche. Así que deciden buscar ayuda y se dirigen hacia el barbero de Joe. Su nombre es Des. Él mismo tiene mucho tiempo como su barbero y según Joe, esa es su chispa. Dice que es su propósito porque es muy talentoso en lo que hace. El profesor y 22 entran y Des los recibe muy amablemente. Mientras 22 se sienta, disfruta bastante de una paleta y se da cuenta de que estar en esa silla es una experiencia agradable. Evidentemente, para muchos, la experiencia que está teniendo 22 en ese momento pueden parecer simples o insignificantes, pero esta alma está viviendo cada segundo, cada minuto, cada instante de su vida de una manera muy especial y por eso se asombra con todas las cosas que percibe. Sin embargo, Joe, con sus nervios y sus preocupaciones, le reclama a 22 que deje de fantasear y que se enfoque en el propósito principal, que es llegar al concierto. Des, el barbero, percibe que el gato está sumamente enfadado, así que le advierte al cuerpo de Joe, o sea 22, que si el gato no se calma, tendrá que sacarlo de la barbería, por lo que Joe no tiene más opción que guardar silencio. En cambio, 22 comienza a entablar conversaciones y todos en el lugar se interesan con las cosas que está diciendo. Literalmente ha interactuado con todas las personas más inteligentes de la historia, por los que sus temas de conversación son mucho más amplios e interesantes que los de Joe, que se limitan exclusivamente a la música y al jazz, que como ya saben todos,
es lo único que le importa en el mundo. Cuando Des termina el recorte de cabello, le revela que su verdadera pasión no era ser barbero, pero aún así lleva una vida muy feliz, lo que deja a Joe bastante reflexivo, quien estuvo escuchando en el cuerpo del gato. Al final del recorte, los amigos se despiden y Des le agradece a 22 por la grata conversación, diciéndole lo siguiente: me alegra que al fin hablemos de algo que no fuera jazz. Estas simples palabras, pero profundas a la vez, comienzan sutilmente a que poco a poco Joe abra los ojos, haciéndolo ver que tal vez está demasiado obsesionado con ese tema. Quedan solo 4 horas para que Joe cumpla su sueño y aparentemente todo marcha muy bien. Sin embargo, detrás de esa pareja se encuentra Terry, quien cada vez está más cerca de capturarlos y frustrar todo por lo que Joe ha luchado. Mientras 22 y Joe caminan por la calle, el profesor está apurado y concentrado en su plan, que como ya sabemos es recuperar su cuerpo y alcanzar su objetivo. Pero a 22 no se le nota la misma urgencia. Ella está fascinada por las cosas cotidianas del mundo que la rodean, las voces de las personas, las calles repletas de personas caminando, los vehículos, el reflejo en los cristales limpios, el sonido del metal y las corrientes de aire que salen de las alcantarillas. Al principio Joe intenta detenerla, pero al ver su emoción también sonríe. Sin embargo, aquí ocurre un pequeño desastre. 22 pierde su sombrero y al agacharse para recogerlo, rompe sus pantalones. La preocupación y la vergüenza invaden al profesor. El tiempo apremia y debe darse prisa para arreglar su pantalón. El dilema radica en que la única persona que puede resolverlo es la madre de Joe, quien desconoce que su hijo está considerando tocar en una banda de jazz, ya que si lo sabe le podría traer grandes problemas a Joe. A pesar de esto, el profesor no tiene alternativa y decide emprender el camino. En el trayecto, Joe solo piensa en el conflicto que le espera cuando se encuentre con su madre y en cómo podría engañarla para ocultar todo lo relativo al concierto. Mientras tanto, 22 está cautivado por un músico callejero que muestra su talento y pasión, lo cual deja una profunda impresión en ella. Luego suben al metro, pero para Joe es solo un viaje rutinario. Por el contrario, para 22 es una experiencia nueva y emocionante. Joe se queja constantemente del lugar ya que lo considera desagradable y monótono, y se muestra convencido de que después de la noche en la que suba al escenario, todos sus problemas se resolverán y él se convertirá en un nuevo Joe. Está seguro de que su vida cambiará por completo luego de cumplir sus sueños, una realidad que será muy diferente y por consiguiente un hecho que nos dará una importantísima reflexión. Llegan a la sastrería de la madre de Joe y ambos están nerviosos. Intentan disimular la situación, pero la madre de Joe, visiblemente decepcionada, se da cuenta de los planes de su hijo. Le dice que ya sabe que su hijo va a tocar con Dorotea. Cuando Joe le pide a su madre que arregle su traje para el espectáculo, ella se niega y expresa frustración porque Joe nunca ha querido aceptar un trabajo estable, optando en su lugar por seguir lo que ella considera un sueño inalcanzable. Sin embargo, esta vez, en lugar de evitar el conflicto, Joe decide enfrentar la situación utilizando la habilidad de comunicación de 22, que como ya saben, temporalmente controla su cuerpo. Joe finalmente se sincera con su madre, expresándole que no se siente apoyado. Su madre le recuerda que su padre también era un músico y que causó muchos problemas económicos a la familia, y no quiere que su hijo pase por esa misma situación. Joe le responde que la música es todo lo que piensa, a lo que su madre le replica contundentemente: los sueños no se pueden comer. Joe le responde: entonces no quiero comer. Evidentemente la madre de Joe, como muchos padres, le está transmitiendo a su hijo sus propios traumas, tratando de evitar que su hijo pase lo que ella pasó con su padre, pero evidentemente lo que ella no ve es que está transmitiendo una frustración de un pasado que no tiene que resultar igual para su hijo. No obstante, su rechazo a los sueños de Joe es una manera de protección para que no repita los errores que cometió su padre, una manifestación de amor de una madre que desea lo mejor para su hijo, pero su visión del éxito está limitada por frustraciones y errores del pasado. Joe continúa explicándole a su madre que no se trata solo de su carrera, sino de su razón de ser. Justamente en ese momento a Joe le llega el recuerdo de cuando se observaba en el salón del Joe que estuvo prácticamente muriendo en un hospital con una vida que no le había parecido en nada significativa. Y es ahí donde Joe habla desde el corazón y le dice a su madre unas palabras que le hacen cambiar de opinión. Me asusta pensar que si muriera hoy, mi vida no habría significado nada. Ciertamente la guía y orientación de los padres es esencial en el desarrollo de los hijos. Incluso muchos hijos siguen los pasos de sus padres profesionalmente hablando, que estos se convierten en referencia para ellos como es natural. No obstante, es importantísimo entender que hay que darle espacios a los hijos para que ellos puedan descubrir sus propias pasiones, lograr sus propias metas y conquistar sus propios sueños, porque cuando los hijos generan o producen una dependencia permanente a la aprobación de los padres, esto puede implicar grandes problemas para que ellos puedan afrontar los desafíos de la vida y que puedan generar su propia cosmovisión. Es por esta razón que a veces hay muchos padres y hijos que no se llevan bien, porque no hay una comunicación efectiva, sino que existe siempre una insistente imposición de los padres
padres de lo que ellos consideran que le conviene a sus hijos. Ojo, no estoy haciendo un llamado a la rebeldía de los hijos con los padres, no, para nada. Los padres siempre van a ser los mejores tutores y protectores porque nos aman y quieren lo mejor para nosotros. Lo que digo es que hay que aprender a confiar en las elecciones y decisiones de nuestros hijos y apoyarlos, aunque los resultados de sus pasos parezcan inciertos, porque realmente esto no implica renunciar a la preocupación y el bienestar de ellos. La madre de Joey lo entendió muy bien y decide ayudarlo. Se conmovió con sus palabras. Saca un traje de su padre y se lo obsequia a Joey. Luego de esta reconciliación, Joey y 22 se marchan con apenas una hora para que Joey cumpla sus sueños. Ambos se dirigen hacia el club donde han acordado encontrarse con Moonwit, con el motivo de intercambiarse los cuerpos. Joey está muy contento y alegre. Finalmente sus sueños están a punto de hacerse realidad. Y 22 también muestra entusiasmo, pero de repente todo cambia cuando se detiene un momento a reflexionar y contemplar el presente. Observa a un padre jugando con su hija, a dos mujeres charlando y las hojas de los árboles danzando con una brisa suave y sutil. Inhalando profundamente ese aire, nota una semilla que cae del cielo azul. Su expresión pasa de alegría a una mezcla de nostalgia y anticipación. Se ha encariñado con la vida y sabe que si le devuelve el cuerpo a Joey, ella va a regresar al gran antes. Nunca más podrá experimentar y sentir todo lo que ha vivido hasta ahora. 22 se ha enamorado de la pasión humana, de la gastronomía, de la música, de las emociones. Se ha enamorado de la existencia misma. Joey le pregunta a 22 que qué le pasa y 22 le muestra una serie de objetos que ha encontrado en la tierra. Son cosas aparentemente simples. El hilo con el que su madre cosió el traje, que era de su padre, la paleta que Des, el barbero, le obsequió, entre otras cosas. Pero detrás de cada una hay pequeños momentos de felicidad que lo hace pensar que vale la pena vivir. 22 se le confiesa a Joey que gracias a esta experiencia viviendo y las conversaciones con él sobre los propósitos y la pasión, le han hecho cambiar de parecer y ahora sí quiere vivir en la tierra, quiere vivir. Luego sugiere que tal vez caminar o contemplar el cielo podrían ser su chispa, o tal vez encontrarla a través de estos momentos. Sin embargo, Joey la desalienta y le responde de una manera cruel, diciéndole que eso no son propósitos y que eso es una vida ordinaria y básica, ya que para él la chispa es sinónimo de pasión o propósito en el mundo. En ese momento, Moonwit llega y les informa que todo está listo para intercambiar cuerpos, pero repentinamente 22 se niega por completo y comienza a huir. Joey persigue a 22 por las calles y llegan hasta el metro, pero todo termina cuando Terry abre un portal dimensional y 22 y Joey caen en él. Sus almas se desprenden de sus cuerpos y regresan al gran antes. Aquí ambos empiezan inmediatamente a pelear. Joey está molesto porque acaba de perder la oportunidad de su vida y 22 está molesta porque estaba a punto de encontrar su chispa. Luego nos damos cuenta de que 22 consiguió su pase a la Tierra, según Jerry, porque finalmente encontró su chispa. Pero Joey se molesta y le recrimina que el único motivo por el cual obtuvo su pase fue porque estaba viviendo en su cuerpo, quitándole todo el mérito a 22 y reforzando la falsa creencia que todos sus mentores anteriores le habían inculcado, que es inútil y que no tiene propósito. Cuando Joey está a punto de marcharse, 22 le arroja el pase a la Tierra, pero cuando Joey lo recoge para lanzárselo de vuelta, 22 ya no está. Joey decide usarlo para regresar a su cuerpo y volver a la vida, pero antes de hacerlo le pregunta a Jerry cuál era el propósito o la chispa de 22. Él cree que fue la música o caminar. Jerry se burla de sus palabras y le responde: la chispa no es el propósito. Al escuchar esto, Joey queda profundamente confundido, ya que entiende que la música es su propósito y que no hay propósito sin pasión. Luego salta de vuelta a la Tierra gracias al pase de 22 y con solo 5 minutos restantes para llegar a su actuación, logra regresar a su cuerpo, contento y feliz porque todo finalmente volvió a ser como antes. Corre hacia el club de jazz donde había quedado a tocar con Dorotea y cuando llega al club, Dorotea le informa que ha llegado demasiado tarde y que ha contratado a un reemplazo para que toque el piano. Sin embargo, Joey se niega a rendirse y le dice firmemente a Dorotea que no lo acepta, que su único propósito en este planeta es tocar el piano, que esa es su misión y nada lo detendrá. Sus palabras convencen a Dorotea, que finalmente le da la oportunidad que Joey tanto había esperado. Cuando se queda solo, se observa en el espejo por unos segundos y se dice a sí mismo: prepárate, Joey Gardner, tu vida está a punto de iniciar. Mientras todo esto ocurre, 22 está pasando por un mal momento. Los comentarios hirientes de Joey la han llevado a caer en el limbo, convirtiéndose en una alma perdida. Contrario a eso, Joey está disfrutando
disfrutando lo que cree que es el mejor momento de su vida. Al fin su sueño se ha cumplido. El momento que tanto había anhelado. La banda empieza a tocar y Joe realiza un performance impresionante junto a músicos profesionales de alta envergadura. Y por supuesto con uno de sus mayores ídolos del género del jazz, Dorothea. Esa noche recibió la ovación y el reconocimiento de todo el público como siempre quiso. Pero luego de terminar el concierto, Dorothea se dirige a él y como era de esperarse, Dorothea le dice bienvenido a la banda. La noche llega a su fin, los miembros del grupo se despiden y en la salida del club, Dorothea y Joe se quedan solos. Joe le pregunta a Dorothea ¿y ahora qué sigue? A lo que ella responde simplemente volvemos y mañana lo repetimos. Al escuchar esto, Joe se desanima por completo y su alegría desaparece. Había esperado toda su vida para ese momento y aún así no se siente satisfecho. Lo que creía que lo iba a hacer sentir diferente, al final se convertiría en algo monótono e insustancial. Todavía sigue sintiendo el mismo vacío existencial. Dorothea lo mira a los ojos y le cuenta una historia corta pero sumamente profunda que quiero que le prestes mucha atención. Un día, un pez joven se acercó a un pez viejo y le preguntó: estoy buscando esa cosa que le dicen el océano. ¿Sabes dónde está? El pez viejo le dijo que se encontraba justo en el océano. Pero el pez joven no le cree porque él ya está en el agua y lo que quiere es el océano. Esta historia dejó impactado a Joe y con un vacío que eruptaba como un volcán. Joe se marcha a su casa y tras alcanzar lo que tanto había anhelado se da cuenta de que nada ha cambiado y con una pregunta que retumbaba en su alma: si la chispa no es el propósito, entonces ¿qué es realmente la chispa? Se sienta frente al piano y ve todas las cosas que 22 había recolectado durante su estancia en su cuerpo. De momento le llegan recuerdos cuando él era niño que disfrutaba todas las cosas de la vida con su padre. Luego recordó que le gustaba enseñar, escuchar música y algo tan simple como saborear la comida. En ese momento Joe llora y se responde a sí mismo la pregunta que le estaba carcomiendo el alma. Tuvo un insight, una percepción profunda. En psicología, el insight se define como el proceso a través del cual alcanzamos una visión nueva y distinta de nosotros mismos. Súbitamente comprendemos un problema y nos llega la solución. Este es un conocimiento personal que se adquiere a través de un proceso intransferible, donde hacemos consciente lo inconsciente. Joe continúa tocando los objetos que coleccionó 22 y se da cuenta de que en estas cosas aparentemente insignificantes hay una belleza, lo cual hizo que 22 se enamorara de la vida. Observándolos, Joe comprende todo y recuerda lo que 22 vio a través de su cuerpo: el sabor de una pizza, la alegría por su nuevo corte de cabello, conversar, transmitir ideas con las personas y escucharlos, el amor maternal al recibir el saco de su padre, percibir el cielo azul y la emoción al presenciar a la estudiante de Joe tocando. Joe finalmente comprende el significado real de la chispa. La chispa es la vida misma como esencia. Respirar, ver, son todos esos momentos que compartiste con tu madre de niño o con tu padre. Son los aprendizajes de cada cosa, las cosas majestuosas de la vida, pero también cosas tan simples como disfrutar de tu comida favorita o conversar con un amigo. La chispa reside en los momentos en los que ayudas a los demás y transmites tu pasión a otros. Es presenciar los momentos cotidianos que, con un poco de atención, comprendes lo especiales y únicos que son. En resumen, la chispa son todas esas pequeñas cosas que, impregnadas a la vida, hacen que realmente valga la pena vivir. La chispa es el amor en sí mismo, experimentada a través de ti y fuera de ti. Joe al fin se dio cuenta de su gran confusión y que estaba perdiendo el tiempo de su vida en tratar de lograr algo en lo cual no estaba la felicidad real. Siempre pensó que la chispa era el propósito, que tocar el piano en una banda de jazz famosa era lo que estaba destinado a hacer, sí o sí, pero estaba totalmente equivocado. De pronto comienza a retirar las partituras del piano y a reemplazarlas con objetos de 22. Para mí una de las escenas más importantes de la película, ya que retracta la renuncia de Joe a la idea de que la vida está destinada o definida por un propósito específico. La chispa es la sustancia de la vida misma y esta se manifiesta de varias formas. No está limitada a una pasión o vocación en particular. La chispa es la ausencia de miedo a vivir. La chispa es el piloto de la vida, es la que gobierna la belleza de nuestras emociones, es la fuente de los sentimientos, es la voz intuitiva del amor, es el cristal de generosidad de cada instante de nuestras vidas, aunque parezcan insignificantes. Vivir en el presente, aquí y ahora, es la chispa.
Mientras Joe toca el piano, entra en estado meditativo e ingresa a la zona con la idea de encontrar a 22, hablar con él y explicarle lo equivocado que estaba. De momento se encuentra con Moonwit y este le dice que 22 se ha convertido en un alma perdida. Joe le pregunta qué es un alma perdida realmente, y Moonwit le responde con una de las frases más impactantes de la película: las almas perdidas son aquellas que están obsesionadas con algo que la desconecta de la vida. Luego logran encontrar a 22, pero esta se resiste y derriba el barco, hundiendo a Moonwit con él. Joe intenta hablar con ella, pero 22 se transforma en una especie de monstruo gigante y regresan al gran antes. Es en lo que se ha convertido 22, producto de todos los rechazos e ideas negativas sobre sí misma que ha construido y que le han alimentado sus mentores. 22 se come a Joe y en el interior del monstruo gigante se muestra el verdadero ser de 22. Aquí se presentan todos los mentores de 22 que la reprimían y le decían cosas muy negativas permanentemente. Incluso el mentor más grande y negativo es Joe, diciéndole que eso no son propósitos, en referencia a lo que ella vivió en su cuerpo durante su pase a la Tierra. Es como si fuera una falsa identidad de sí misma construida por 22, atrapada en todos esos pensamientos que la hirieron profundamente. Lo que nos permite reflexionar que la manera en que nos ven o nos tratan los guías y los mentores que tenemos en el desarrollo de nuestras vidas son determinantes en el desarrollo de nuestra personalidad. Cuando lo único que recibimos es una respuesta de rechazo y una desvalorización a tu persona, estas visiones se impregnan a tu personalidad y se convierten en tu cosmovisión. Por tal razón, 22 refleja su vida en esas opiniones dañinas sobre ella misma que le hicieron sus mentores, lo cual, en vez de ser personas admiradas y queridas para ella, son monstruos a los cuales ella le teme, ya que cada comentario negativo le ha causado mucho dolor, haciéndola creer que no sirve para nada y que nunca podrá alcanzar sus metas. Es por esta razón que nunca estuvo interesada en vivir y bajar a la Tierra, no solamente porque las cosas de la Tierra le parecieran absurdas, sino porque tenía miedo a no ser lo suficiente para vivir. Joe le entrega a 22 la hoja que cayó del árbol mientras estuvieron en la Tierra, y se transportan a ese momento donde 22 percibió al fin lo hermoso de la vida y lo bueno de vivir. Transmutado en el gato, Joe le explica que ella sí encontró su chispa y que está preparada para vivir, que la chispa no es un talento como pensaba anteriormente, sino una forma de vivir y de apreciar la belleza de la vida. Esas palabras de Joe disiparon totalmente la angustia psicológica de 22 e inmediatamente vuelve a ser un alma normal. Joe le regresa a su pase a la Tierra, ya que está dispuesto a no volver y morir. El profesor acompaña a 22 en su salto y felizmente se despiden. Luego del viaje, Joe está listo para cruzar al gran después, pero de repente aparece Jerry y lo detiene. Le da las gracias por inspirar a todos los Jerrys y por ese motivo le dan una nueva oportunidad de regresar a su vida. Joe acepta, pero antes de irse, Jerry le hace una gran pregunta: ahora, ¿qué vas a hacer con tu vida? A lo que Joe responde: no lo sé, pero estoy seguro de que voy a vivir cada minuto de ella. El mensaje principal de esta película es que la vida no es solo el propósito o ese gran objetivo que quieres lograr en la vida, sino que la vida es todo el proceso, el viaje, las personas que te acompañan, las cosas nuevas que aprendes, las sensaciones y emociones que se producen en el trayecto, porque es lo que realmente trasciende y queda en ti. Claramente, Joe no era feliz, no disfrutaba de la vida por la obsesión de lograr sus sueños, error que muchos cometemos en el paso de nuestras vidas. Joe creía que si conseguía tocar en una banda de jazz y ser reconocido, su vida iba a cambiar, iba a ser diferente, sin tomar en cuenta que primero tenía que emanar su felicidad y luego hacer todo lo demás. Esa es verdaderamente la trampa en la que muchos humanos se envuelven. Si consigo el trabajo de mis sueños voy a ser feliz. No, soy feliz y consigo el trabajo de mis sueños. Si consigo la mujer que deseo o la mujer de mis sueños voy a ser feliz. No, soy feliz y consigo a la pareja adecuada. Comúnmente nos confundimos en el trayecto de la vida preparándonos para vivir y algún día ser feliz. Y nos sumergimos tanto en esa mecánica que se nos olvida lo más importante: simplemente vivir en plenitud. Y precisamente eso es lo que 22 hace en el pase a la Tierra en el cuerpo de Joe. Disfrutar de la belleza de lo simple de la vida, sentir estar vivo, vivir en el presente, que la vida está sucediendo aquí y ahora. Este fundamento es la moraleja del cuento del pez que le hace Dorotea a Joe en el club. Entender que lo simple, el agua en el cuento, es lo especial de todo, el océano. Pero ojo, no es que sea malo tener metas o cumplir objetivos en la vida. No. Hay que estar dispuestos a cambiar y avanzar siempre. El error está en creer es que la felicidad está en ese momento al final cuando logras ese objetivo. No,
La chispa está presente en todo momento. Siempre está sucediendo algo especial, importante. No hay momentos ordinarios. La chispa no está al final de la vida, está en cada experiencia de ella. Es el viaje de la vida lo que nos trae la felicidad, no así el destino. Así que sé feliz sin razón, porque si necesitas una razón para ser feliz, te pueden quitar la razón. Si quieres ver más historias y reflexiones sobre películas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así nos darías un grandísimo apoyo y te estarían llegando todos los contenidos que realizamos día a día. Muchísimas gracias por observar nuestro contenido. Nos vemos en la próxima.